Buenas tardes chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Bueno, en este caso estamos trabajando pues las operaciones con expresiones algebraicas. Las anteriores era suma y resta. Hoy pues me voy a dedicar a lo que es la multiplicación de expresiones algebraicas. En este caso pues la voy a dividir en tres: multiplicación entre monomios, luego multiplicación entre un monomio y un polinomio, y finalmente multiplicación entre polinomios. Pero pues antes de dar inicio a cada una, pues hay que tener siempre en cuenta las siguientes leyes. Inicialmente, pues como estamos multiplicando cantidades que pueden ser positivas o negativas, pues hay que tener en cuenta bastante lo que son la ley de los signos. Entonces aquí les recuerdo pues la ley de los signos en el producto o en la multiplicación, que cuando tú tienes dos términos que son positivos, al multiplicarlos pues te va a dar otro término positivo. O cuando tienes dos términos que se multiplican entre sí y son negativos, también su resultado va a ser positivo. Entonces por eso es de que más por más da más, menos por menos da más. Y cuando tenemos términos con diferente signo, pues vamos a obtener un resultado negativo. Esa sería como tal la primera ley. La segunda, como estoy multiplicando expresiones algebraicas, las cuales tienen partes literales y se manejan potencias, pues debemos tener en cuenta esta propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Digamos, cuando ustedes van a multiplicar x al cuadrado por x a la 3, como ellas manejan la misma base, pues se debe seguir como tal este proceso. Cuando yo tengo potencias de la misma base, digamos en este caso como x a la m, y lo multiplico por otra potencia que es x a la n, ambas tienen la misma base que es x, entonces se deja esa base y se suman los exponentes. O sea que cuando multiplicamos la parte literal tienen que tener la misma base, y en este caso se suman. Y por último pues está la ley de los coeficientes, que en este caso es que el coeficiente del producto de dos o más factores es el producto de los coeficientes de los factores. Bueno, es un poco redundante al final lo que dice ahí, pero lo que quiere decir es que se multiplicaría los coeficientes de cada término, o sea, los números, los valores numéricos que acompañarían a la parte literal de cada término del polinomio o del monomio. Bueno, de igual manera ahorita lo vamos a anotar en cada proceso, ya sea inicialmente pues toca con los monomios y ya después sí monomio por polinomio y por último entre polinomios, pero siempre se debe seguir casi el mismo proceso que se realiza en el producto entre monomios. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la multiplicación entre monomios. En este caso pues se van a dar cuenta pues de cómo voy a hacer uso de las tres leyes que se aplicaron, o bueno, que expliqué anteriormente. Entonces en este caso pues realicé tres tipos de ejemplos, cada uno diferente, pues para mostrar un poco de la aplicación de esas tres leyes y saber que este es el proceso que vamos a seguir ahora en adelante para multiplicar expresiones algebraicas. Bueno, en el primero pues tenemos multiplicar 4x a la 2 y menos 8x a la 3. Entonces vamos a multiplicar estas dos cantidades entre ellas. Entonces lo que hago primero es expresarlo como un producto. Entonces por eso pongo 4x a la 2 por, este asterisco significa por, y entre paréntesis pongo menos 8x a la 3. Entonces lo que se hace primero cuando ustedes van a multiplicar dos expresiones algebraicas siempre es la ley de los signos. Debe realizar el producto entre los signos, en este caso entre esos dos términos. Como observamos, pues 4x a la 2 es positivo y 8x a la 3 es negativo. Entonces lo que hacemos
es multiplicar el positivo por el negativo. Entonces positivo por negativo da negativo. Listo, esa sería la primera ley. La segunda es la ley de los coeficientes, o sea que en este caso sería multiplicar los coeficientes de cada término. Recuerden que los coeficientes son los números, estos numeritos que acompañan a la variable. Entonces sería multiplicar 4 por 8. Entonces por eso aquí dentro del paréntesis está 4 por 8. Y en el otro paréntesis está el producto de la variable. Entonces x a la 2 por x a la 3. Si ustedes observan, los dos términos tienen variables, o bueno, tienen la misma variable que es x. Entonces lo que hacemos es que al multiplicarlas entre ellas se deja esa misma base que es x y sumamos los exponentes. Entonces sería 2 más 3, por eso aquí es 2 más 3. Finalmente pues lo que hacemos es operar, el negativo pues es de realizar el producto de signos, y pues 4 por 8 es 32 y x elevado a la 5 pues sale del 2 más 3, da 5. Entonces finalmente el producto como tal quedaría menos 32 x a la 5. Listo. O sea, ahí ustedes se vieron, está reflejado las tres leyes que expliqué anteriormente. Está la ley de los signos, ley de los coeficientes y la ley, o bueno, propiedad como tal, cuando uno multiplica dos potencias de igual base. ¿Listo? Bueno, el segundo ejemplo, si ustedes observan, pues ya cada término contiene más de una variable. En el primero, pues es ABC, y lo mismo pues pasa en el segundo, que también es ABC, pero con exponentes diferentes a 1. Entonces el proceso se realiza de la misma manera que el caso anterior. Entonces inicialmente expresamos como un producto, entonces entre paréntesis las coloco, entonces menos 6 séptimos ABC por menos 2 novenos de a cuadrado, b a la 4, c a la 6. Entonces lo primero que ustedes hacen es ley de los signos. Entonces multiplicamos, como ambos son negativos, entonces menos por menos da más. Aquí puse el más pues para que vieran de que se realizó ese producto de signos, pero no hay necesidad de colocarlo. Luego ley de los coeficientes, entonces multiplicamos los valores numéricos, que sería 6 séptimos por 2 novenos. Y finalmente pues es multiplicar las variables. Entonces recuerden que se tienen que multiplicar las variables que tienen la misma base. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo que tomar a y multiplicarla por a cuadrado. Entonces como tienen la misma base que es a, entonces la dejo, que es a, y sumo los exponentes. Esta a tiene un exponente de 1 y la otra tiene un exponente de 2. Entonces por eso sería 1 más 2. Luego multiplicamos b por b a la 4 y quedaría b elevado a la 1 más 4. Y luego c por c a la 6, entonces quedaría c elevado a la 1 más 6. Entonces eso es el procedimiento que ustedes deben seguir. Finalmente operamos. Entonces, como es positivo, pues no hay necesidad de poner ese positivo. Multiplicamos los dos coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Como son fracciones, entonces se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 6 por 2 sería 12 y 7 por 9 sería 63. A la 3, b a la 5, c a la 7. Ahora, pues yo lo que hice fue simplificar. Recuerden que en el caso de que se pueda simplificar se debe hacer. Y lo que hice fue que
dividir arriba y abajo, o sea, a 12 y a 63 entre 3 para obtener 4/21. A a la 3, B a la 5, C a la 7. Bueno, y en el último ejemplo que yo tengo es de multiplicar más de dos monomios. O sea, ¿qué pasa si yo tengo más de dos monomios? ¿Cómo se multiplican? Pues se sigue la misma técnica. Entonces tenemos menos 2mn por menos 15m a la 2 por 5n a la 3 por 3m a la 3 n a la menos 1. Entonces se realiza el mismo procedimiento. Primero, ley de los signos. Entonces multiplicamos los signos. Entonces iniciamos con los dos negativos. Entonces menos por menos da más por menos, más por más da más y más por más da más. O sea, prácticamente al multiplicar estos signos, todos vamos a obtener finalmente un positivo. Luego viene la ley de los coeficientes, que es multiplicar cada término. Entonces sería 2 por 15 por 5 por 3. Entonces multiplicamos esos términos. Y luego las variables. Recuerden que hay que hacer parejitas que tengan la misma variable. Entonces cogí m por m a la 2 por m a la 3. Entonces dejo la base, que es m, y sumo los exponentes. Entonces por eso está 1 más 2 más 3. Y luego ahora multiplico las n. Entonces tomo n por n a la 3 por n a la menos 1. Entonces dejo la base, que es n, y sumo los exponentes, que es 1 más 3 más menos 1. Y pues ya últimamente lo que se hace es operar. Entonces el positivo, al multiplicar 2 por 15 por 5 por 3, obtengo 450, m a la 6, n a la 3. Pues aquí de sumar 1 más 2 más 3, obtengo el 6 de m. Y al sumar 1 más 3 más menos 1, obtengo 3. ¿Listo? ¿Por qué? Pues aquí ya eso es como operaciones básicas de números enteros. Bueno, esto era, digamos, en cuanto a los monomios. Ahorita ustedes se van a dar cuenta que si voy a multiplicar un monomio entre un polinomio, o voy a multiplicar solo polinomios entre ellos, debo seguir los mismos factores, porque a la final es que ustedes terminen multiplicando dos monomios entre ellos, ¿vale? Entonces ya se van a dar cuenta. Entonces multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces tenemos este ejemplo que dice multiplicar a menos 5xy por 4x a la 2 menos 3y a la 2. Entonces tengo un monomio y tengo un polinomio. Entonces lo expreso inicialmente como un producto. Entonces menos 5xy por, entre paréntesis pongo el polinomio, que es 4x a la 2 menos 3y a la 2. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar una de las propiedades de la multiplicación, que se llama distributivo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues de que el monomio, que es el término que está fuera del paréntesis, va a multiplicar a cada uno de los términos internos al polinomio. Entonces se van a dar cuenta. Entonces acá dice, se multiplica el monomio por cada término del polinomio. Entonces las flechitas lo que hace es indicar que primero pues vamos a multiplicar a menos 5xy por 4x a la 2. Y luego multiplicamos a menos 5xy por menos 3y a la 2. Entonces
aquí ustedes se van a dar cuenta que estoy haciendo el proceso pues ya muy puntual. Tomo primero menos 5xy por 4x a la 2. Se realiza el producto de signos. Entonces menos por más da menos. Luego multiplico los coeficientes, que sería 5 por 4. Y luego lo que hago es multiplicar las variables xy por x a la 2. Obviamente que se toman las parejas que son iguales. Entonces x lo multipliqué por x a la 2, que por eso aquí está el x elevado a la 1 más 2 por y. Cuando no son iguales se agrega el resultado. Esta sería como la primera parte. Ahora vamos a tomar a menos 5xy con menos 3y a la 2. Entonces lo mismo, se realiza el producto de signos, que es menos por menos da más. Y luego 5 por 3. Y luego xy por y a la 2. Entonces vuelvo y tomo solo las parejas iguales. Si se dan cuenta, pues x queda solito y el y se multiplica por y a la 2. Finalmente, ¿qué se obtiene? Entonces se obtiene menos 20x a la 3y más 15x y a la 3. Entonces aquí pues el negativo ya lo teníamos, ya lo expliqué por qué. El 20 pues es de multiplicar 5 por 4. El x a la 3 sale de multiplicar x por x a la 2. Y como estaba y, pues se agrega y. Más 15, pues porque 5 por 3 da 15, x y a la 3. ¿Listo? Que se hace como el mismo proceso anterior. Bueno, finalmente pues tenemos, entre más se agregue un término al polinomio se sigue haciendo el mismo proceso, o sea, no es como la repetición, solo que se alarga más el proceso. Entonces tenemos multiplicar a 2/3 de ab a la 2 por 2 a la 3. Por 2 a la 3 menos 1/5 de ab más 5b a la 3. Entonces expreso eso como un producto. Entonces nuestro monomio es 2/3 de ab cuadrado y lo vamos a multiplicar por el polinomio 2 a la 3 menos 1/5 de ab más 5b a la 3. Bueno, las flechas vuelven y me indican lo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que vuelvo y aplico la propiedad distributiva de la multiplicación. O sea que el término que está fuera del paréntesis va a multiplicar a cada uno de los términos dentro, o sea que se encuentran dentro del paréntesis, o sea los términos del polinomio. Bueno, entonces 2/3 menos 2/3 ab a la 2 lo voy a multiplicar por 2 a la 3 primero. Entonces lo que se hace, ley de los signos, como ambos son positivos, pues da positivo, entonces no lo puse. Luego ley de los coeficientes, entonces quiere decir que a 2/3 lo voy a multiplicar por 2, entonces por eso 2/3 por 2. Y luego multiplico las variables, entonces ab cuadrado por a la 3. Entonces en ese caso pues se multiplicarían las variables que tienen la misma base, entre ellas lo que es a por a la 3 y el b a la 2 lo dejo, o sea lo agrego porque pues no se puede afectar. Por eso queda aquí a elevado a la 1 más 3, b a la 2, que es el producto entre las dos, entre a y a la 3. Luego, entonces 2/3 de ab a la 2 multiplicaría a menos 1/5 de ab. Entonces, primera, producto de signos, entonces más por menos da menos, que ese es el menos. Y multiplicamos luego los coeficientes, que son 2/3 por 1/5, por eso está entre paréntesis. Y luego si cogemos las variables ab a la 2 por ab, entonces tomo a con a y b a la 2 con b. Entonces por eso aquí queda a elevado a la 1 más 1, porque recuerden que se suman los exponentes. Es la propiedad de las
de potencias de igual base cuando se multiplican entre ellas. Y luego b a la 2 por b, entonces quedaría b a la 2 más 1. Este es el paso a paso, ya finalmente se opera. ¿Listo? Luego tomamos 2/3 de ab a la 2 y lo multiplicamos por 5b a la 3. Pues sigue lo mismo, producto de signos, entonces más por más da más. Y luego sería 2/3 por 5, que son los coeficientes. Y luego, sí, por último, las variables. AB a la 2 por B a la 3. Entonces, lo mismo, se toman potencias de la misma base. En este caso, como A no comparte con B, entonces se agrega. Entonces, por eso es A. Y B a la 2 por B a la 3, entonces sería B elevado a la 2 más 3. Listo. Ya luego de tener así pues explícitamente, lo que se hace es operar. Entonces, cuando yo multiplico 2/3 por 2, pues lo que yo hago es que el numerador de la fracción, que en este caso es 2, lo multiplico por el número entero, que también es 2. Entonces, por eso 2 por 2, 4, entonces quedaría 4/3. A la 4, b a la 2. Menos, entonces, producto de fracciones, entonces 2 por 1, 2 y 3 por 5, 15. Recuerden que es numerador por numerador, denominador entre denominador. Y quedaría a la 2, b a la 3. Recuerden de hacer el producto utilizando la propiedad. Más 2/3 por 5, entonces pasa lo mismo que al inicio. Entonces sería multiplicar 2 por 5, que es 10, y quedaría 10/3. De a, b a la 5. Cuando yo tengo, digamos, más de dos términos, se puede reducir siempre y cuando sean semejantes, o sea, lo que se ha venido haciendo. Si no son semejantes entre ellas, pues no se podría reducir. Hasta hoy les dejo ahí como tal la explicación. La próxima clase reanudo, pero con multiplicación entre polinomios. Entonces primero quiero hacer énfasis a estas dos para ver si lo entendieron. Entonces muchísimas gracias, chicos, espero que se encuentren bien y si el caso, pues cualquier duda por interno. Adiós.